tus puertas, porque tu amanecer llegó, tú solo y brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Llegó, tú solo y brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Señor, levántate del valle de la soledad, levántate, sí, levántate, levántate, sí, levántate, levántate y resplandece hoy con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Amar
mi paz. Que la palabra dice: tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, En ti puedo porque en ti ha confiado. Porque tú dices en tu palabra: da pasos dejo, mi pasos doy, no como el mundo la da. Eres mi paz. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. En ti puedo Tú eres el príncipe de paz. Y declaramos paz sobre cada corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, de paz. en el nombre de Jesús. Tú eres mi paz, no como el mundo la da. En ti puedo descansar. Tú eres príncipe de paz. Tú eres mi paz, no como el mundo la da. En ti puedo descansar. Tú eres príncipe de paz, de paz. Tú eres mi paz, no como el mundo la da. En ti puedo descansar, en ti puedo descansar. Hay muchas maneras de adorar a Dios y una de ellas a través de nuestros diezmos y la ofrenda. La palabra dice que Dios ama al dador alegre y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Por tal razón, cada dólar, cada centavo cuenta y nos ayuda a seguir impulsando este poderoso mensaje de la palabra de Dios para seguir alcanzando a tantas vidas en necesidad en estos tiempos difíciles. Hay diferentes maneras de dar y todas las opciones estarán aquí en la parte de abajo de la pantalla. Puede visitar nuestro website mybethelorlando.com y elija la opción de dar. Puede descargar la aplicación Church Center y hacer de Bethel Christian Church su iglesia. También tenemos la opción de texto para dar o envíe su cheque o giro postal a BCC a las siguientes direcciones que verán aquí en pantalla. Dios les bendiga. Ahora quédense con nosotros para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro pastor Eli Bonilla, el cual sabemos que será de gran bendición para nuestras vidas en tiempos como este. Dios le bendiga a Iglesia Bethel y todos los amigos y personas que me pueden escuchar. Los saludamos en este domingo post resurrección y todavía tenemos noticias. La tumba está vacía, sigue vacía. Que la gracia y la paz del Señor puede seguir inundando sus corazones. Reciben saludos de sus pastores Eli Bonilla, Meli González, que estamos tan deseosos de abrazarlos, de verlos. Amén. Pero qué gozo poder llegar a su casa. Qué tiempo de adoración más linda que acabamos de tener, donde glorificamos y alabamos a Dios, y esperamos que hoy puedan recibir esta palabra. Tengo ganas de predicarla y Dios me ha puesto en mi corazón y yo quiero predicarla y que puede llegar a sus corazones y puede llegar a sus hogares. Amén. Yo quiero bendecirle y como que no podía soltar la Semana Mayor tan rápidamente, esta temporada de Pascuas, inclusive duraba hasta 40 días, porque acuérdate que Jesús resucita. Y al resucitar está 40 días mostrándole al pueblo sus heridas, que él había resucitado, y animando al pueblo y cumpliendo la palabra de haber resucitado. Entonces yo quiero seguir con esto, pero quiero traerlo de una perspectiva diferente. Quiero hablar en el libro de Juan capítulo 20, si pueden ir conmigo ahí.
versículos y voy a leer bastantes versículos. Quiero que se mantengan captados y pendientes, porque vamos a leer muchos versículos, pero creo que es necesario dar el contexto para poder entender hacia dónde vamos. Juan capítulo 20, versículo 1, empezamos. Mira lo que dice, esto es post crucifixión. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y rápidamente usted se puede dar cuenta que simplemente María ve la tumba, no entra en la tumba, sino que ve la piedra removida. No entra, sino que a ver la piedra removida, su deducción es que robaron el cuerpo, sale corriendo. Y en sí hay tres personajes. Tenemos a María Magdalena, tenemos a Simón Pedro y el discípulo amado, que en sí no dan el nombre, pero muchos han deducido que claramente está refiriéndose a Juan. Versículo 3, saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, el discípulo amado, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Obviamente parece ser que Juan es más atlético, o el discípulo amado es más atlético. Versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo y que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos, y volviendo los discípulos a lo suyo. Ahora, versículo 11, y en mi Biblia hay como que una interrupción y ponen un tema, Jesús se aparece a María Magdalena, porque en sí tal vez no vemos la transición, pero lo que está pasando es que los discípulos llegan primero y dejan a María atrás. Y lo que está dejando entender que de alguna forma María llega más luego que los discípulos. O en sí, tal vez no vio exactamente o la escena que acabamos de leer que transcurrió con estos dos discípulos. Pero dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Observe la situación, ya los discípulos han ido, todo el mundo se ha ido. Sin embargo, vemos a María que todavía está ahí. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, note esa palabra, se volteó y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo ha puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Mira esto, volviéndose ella una segunda vez, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Padre y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y hoy nosotros queremos hablar bajo el tema la bendición de esperar. La bendición de esperar. Y sé que esta palabra esperar se entiende más que nunca en estos tiempos, pero es bien difícil de poder vivir esta palabra. Pero quiero hablar de la bendición de esperar. Mira, amada iglesia, amigo que me escucha, el mundo está demasiado alarmado. Y escucha, porque no dije Florida nada más. Y aunque eso fuera suficiente, que un estado entero estuviera alarmado. Y tampoco dije la nación de los Estados Unidos, aunque esto fuera aún más alarmante. Sino que dije el mundo, las naciones, los pueblos, las tribus desconocidas. El mundo está alarmado por una pandemia que ha desesperado a presidentes, a gobernantes, a líderes, a científicos y a tecnólogos. Y esta semana hablaba con un experto de la salud que es doctor, mi hermano.
Y esta era, y esta es que él está básicamente en la línea de batalla diariamente peleando contra esta pandemia. Y le pregunté sobre el asunto del presidente querer reabrir la nación. Y le pregunté específicamente su opinión sobre esto, pero de un punto de vista de medicina, médico. Y le pregunté, ¿crees que estamos listos para abrir la nación o debemos de esperar? Y él me contestó de un punto de vista económico, no es que podemos entrar en una posible recesión, nosotros ya estamos en una recesión. Y si no mejora las próximas semanas, podemos estar en una recesión más fuerte y tal vez más fuerte que la Gran Depresión de la década de los 30. Pero él dice, de un punto de vista médico, no estamos listos para abrir. Y me habló un poquito de la pandemia del flu del 1918. Porque él dice que había 3 olas de esta pandemia y que la segunda ola de esta pandemia reclamó más vida que la primera. Y mira alguna estadística para que pueda poner en perspectiva esta pandemia. Del 1918, casi un año duró esta pandemia. En un año, 500 millones de personas alrededor del mundo se infectaron. Esto es más de 1/3 de la población del mundo en ese entonces. 50 millones de personas se murieron en el mundo y 675,000 personas solamente en los Estados Unidos. Entonces, en medio de estas noticias que estamos escuchando y en medio de esta preocupación, cada persona o cada rama de la sociedad social tiene una perspectiva distinta cuando se trata de la forma correcta de enfrentar esta pandemia. Por ejemplo, para el científico, la respuesta es encontrar una vacuna y todas sus energías y esfuerzos son dirigidos a esto y nada más importa. Ellos gritan en medio de esta pandemia más dinero, más personal y más recursos. Para los economistas, la respuesta es reabrir el gobierno. Entonces su respuesta es, tenemos que reabrir el gobierno porque no solamente es necesario que demos dinero a través de grants al pueblo, sino que también tenemos que invertir y consumir el dinero para que siga produciendo dinero, para estimular la economía, que es economía 101. El economista grita en medio de esta pandemia, reabre la nación. Para el médico, la preservación de vida es lo más importante. Y ellos saben que si seguimos cerrados, preservamos vida y detenemos esta pandemia. Y que en realidad lo mejor es que nos mantengamos encerrados y sin contacto. Los médicos están gritando en medio de esta pandemia, mantenga todo cerrado y todavía sujétense a las restricciones fuertes del distanciamiento social. Entonces, todas estas diferentes ramas de importancia en el gobierno y en nuestra sociedad tienen distintas perspectivas para preservar nuestra forma de vida de una forma adecuada. El científico pide una vacuna, el economista pide que se reable la nación, el médico pide preservación de vida y distanciamiento social. Todos ellos tienen esperanza que si se espera y confía en su perspectiva, saldremos de esto bien. Pero la pregunta clave es para nosotros como cristianos, ¿en qué esperamos? O mejor dicho, ¿en quién estamos esperando? Y creo que esta es la pregunta clave en este momento tan difícil que nos ha tocado vivir. Ellos están confiando en su perspectiva, pero la pregunta para nosotros como cristianos en medio del desespero, en medio de las interrogantes, en medio de la oscuridad que tal vez podemos estar viviendo, en medio del desespero, de ser desilusionado, en medio de todo esto, ¿en quién estamos esperando? En el economista que reabre la nación y eso va a resolver el problema. Estamos esperando que encuentren una vacuna. Estamos esperando seguir separados para de alguna forma detener esta pandemia. O algunos, se escucha aún de un punto religioso, pensamos que resolvemos el problema simplemente con reabrir la iglesia. ¿En qué estamos esperando? ¿En estructura de hombres? ¿O estamos esperando en Dios? Y creo que esta es la escena que está viviendo los discípulos y específicamente María Magdalena luego de la crucifixión de Jesús en medio de la tumba vacía. Miremos y observemos
Cuando nos acercamos a la narración en la Biblia, estamos justo después del momento más difícil y oscuro para los discípulos de Cristo. Cristo ha sufrido, ha sido crucificado y sepultado, y según lo relata Juan y los demás evangelios, no había esperanza para ellos. Hay tres personajes de gran importancia: María, Pedro y Juan. Y esta narración es interesante porque aunque es una historia de Pedro y del discípulo amado, en sí el enfoque es una historia de una mujer que recibe una visión profética del Cristo resucitado. Mira la escena desde Getsemaní para poder poner en perspectiva lo que está viviendo los discípulos y lo que vivió Jesús. Mira la escena de Getsemaní y la reacción de los discípulos. Marcos relata que se fue a un lugar aislado para orar con algunos de sus discípulos porque su alma estaba triste hasta la angustia. Y los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, no podían orar con él, sino que se quedan durmiendo mientras Jesús está triste. Uno de los discípulos, escucha esto, niega al maestro, Judas. Pedro trata de resolver el asunto del arresto con violencia, y Jesús una vez más tiene que mostrarle a Pedro que no es con la fuerza de espada. Luego Pedro también niega al maestro. De los 10 discípulos que quedan, 9 huyen y solamente uno queda a la cruz de Jesús. Luego de la resurrección, algunos de los evangelios muestran que los discípulos regresan a su oficio antiguo o su prellamado, porque en medio, y escucha esto bien para que tú puedas ver los sucesos y todo lo que está transcurriendo en este lugar, porque todo parece estar oscuro, no hay esperanza para que esto puede seguir. Ellos han regresado a sus viejos oficios, y la razón es porque en medio de las situaciones adversas y las que no entendemos, tendemos a regresar al lugar donde Dios nos ha sacado. ¿Y saben por qué? Porque nos sentimos más cómodos ahí, en lo desconocido, en vez de confiar en el Dios que se mueve a través de los desconocidos. Y la razón por la cual Dios se mueve en los desconocidos es para que nosotros podamos depender de su sabiduría y no de la nuestra. Amada iglesia, en medio de esta pandemia, por más inteligencia que tenga, sabiduría que tenga, el mejor trabajo que pudo haber tenido, la realidad es que no podemos depender de esas cosas. Son cosas materiales. El único que podemos depender es en Dios, y a veces Dios nos tiene que llevar a lo desconocido para Él poder mostrar su poder. Pero la pregunta es, en medio de los desconocidos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué los discípulos regresan a las redes y al pescar? Porque perdieron la esperanza, porque no supieron, escucha, esperar. Y mira la escena que leímos, porque quiero que vean la reacción de los diferentes personajes en esta historia y cómo puede hablarnos hoy. Cada uno tiene una perspectiva distinta. En Juan, María va temprano al lugar del sepulcro de Jesús y encuentra la piedra movida y la tumba vacía, y su resurrección. Y su reacción es que alguien se ha llevado el cuerpo de Cristo. Regresa donde estaban los discípulos, y Juan relata que vinieron 2 discípulos, Pedro y el discípulo amado. Entonces es interesante, y por eso decimos que es la historia desde el foco de María, porque empieza con la historia de María y termina con la historia de María. Y entre medio de esta historia de María tenemos a Juan corriendo más rápido que Pedro a la tumba, pero no se atreve a entrar. Como por fin llega, y cuando por fin llega Pedro, siendo atrevido como siempre, entra. Y la Biblia dice en el versículo 7 y 8 que Pedro ve que el sepulcro está vacío, los lienzos puestos ahí, el sudario puesto ahí. Y tal vez esto sea, cuando usted mira esto sea un contraste directo con la resurrección de Lázaro unos capítulos atrás. La diferencia es que Lázaro salió atado con sus ropas sepulcrales, simbolizando que un día tendría que regresar a esa vestimenta. Pero en torno, Jesús se despoja de esa ropa para tomar las togas celestiales de un cuerpo glorificado, porque Cristo ha resucitado no para morir, sino para vivir. Deja claro este orden de ropa sobre el sudario y los lienzos, porque la realidad es que nadie que va a robar el cuerpo va a quitar la ropa tan cuidadosamente y llevarse un cuerpo desnudo y mutilado. O sea, su cuerpo no fue robado, sino que tiene que haber resucitado. Luego entra Juan y la Biblia dice algo interesante, porque hasta este momento, escucha, los discípulos habían tal vez dudado de la resurrección, o mejor dicho, tenían sospecha
sospecha sobre la resurrección. Por eso el versículo 8 dice, entonces, o sea, luego que ellos ven la tumba vacía, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y mira la reacción, él vio y él creyó. Pero parece ser que el autor está dejando claro que él vio lo mismo que Pedro vio, que ambos creyeron después de ver. Pero escucha bien, porque el tenso de creer aquí no sugiere que llegaron a la fe como un no creyente, pero que se convencieron o fueron persuadidos de algo sobre la base de lo que había visto. O sea, mira un principio, que aún sirviendo a Dios, creyendo en Dios, hay momentos que nuestra fe está fluctuando. Entonces, el énfasis no es que eran no creyentes, ni tampoco que tenían una fe completa de resurrección. O sea, no es que eran no creyentes, no, ni tampoco a verlo, wow, tuvieron una fe de resurrección. Porque como deja claro el versículo 9, tenía un entendimiento limitado. Y aún lo que vieron no les dio una fe de resurrección completa y limitada. La verdadera fe de resurrección se expresa en este capítulo más adelante, en el versículo 18, que cuando María llega diciendo, he visto al Señor. Y más tarde, cuando los discípulos reuniendo se regocijaron al ver al Señor. Entonces, por eso vemos que María está sola, porque aún la fe o lo que empezaron a creer no lo llevó a la acción. No empezaron a decir, ha resucitado Rey, sino que se fueron a sus casas. Y es aquí donde yo quiero llegar, porque no es que el autor está regañando a los discípulos que no tuvieron suficiente fe. Las situaciones que ellos estaban viviendo eran abrumadoras. Pero hay una gran recompensa, escucha, y bendición para aquellos que esperan en el Señor. Mira lo que suceda con María, porque acuerda los sucesos de la narración. Pedro y Juan se adelantan a la tumba antes que María puede llegar. Entonces la historia deja clara que María todavía no había llegado, y tal vez María no vio lo que Pedro y ella no vio los acontecimientos de lo que acabo de explicar. Lo que Pedro y Juan vieron produjo fe, pero una fe limitada, y cualquiera que sea la fe de ellos, parece que no los movió a una acción inmediata para testificar a nadie, y mucho menos a María, o de camino de regreso a su casa, que estaban regresando. Porque en medio de las situaciones difíciles, en medio de las adversidades de la vida, en medio de los momentos que no entendemos, aun cuando vemos destellos y vislumbres o reflejos pequeños de la verdad de que Cristo está en control, a veces nuestra fe no está siendo lo suficientemente fortalecida, y en medio de la tribulación tenemos una fe limitada. Y la pregunta es, ¿cuántas personas ahora en medio de esta pandemia se sienten así? Hay días que pensamos que las cosas van a mejorar y luego escuchamos una noticia contraria. Los economistas dicen, abren la nación para regresar al trabajo, pero los médicos dicen, es demasiado temprano. La cima de esta ola está baja y los números de infectados están bajando, pero puede haber una segunda ola de esta pandemia y será tal vez peor. Pero si no abrimos la nación, vamos a perder todo, y entonces ¿a qué vida vamos a regresar? Y aunque sabemos que Cristo ha resucitado, no lo hemos visto manifestado. Y quiero tener una fe de resurrección poderosa que me eleva por encima de lo que estoy viendo, pero todavía yo no lo he visto. Y tal vez eso sea lo que tú estás, pastor, pero yo no lo he visto. Yo no lo puedo ver manifestado. Yo sé que ha resucitado. Yo estoy mirando que la tumba está vacía, pero mi fe es limitada, pastor. Entonces imagínate María, que tal vez vio la mirada vacía de los discípulos, que no le han dicho nada acerca de lo que ellos vieron. Pero mira lo que hace María. He aquí un ejemplo a seguir en medio de las situaciones o procesos de la vida que no entendemos. O mejor dicho, en medio de los momentos que lo que estoy viendo contradice lo que estoy escuchando y he oído de Dios. ¿Y qué fue lo que escucharon los discípulos? Versículo 9, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Habían escuchado decir que le era necesario a Jesús sufrir, morir y resucitar. Pero lo que sabían que era la palabra, la promesa, era cegada por lo que estaban viendo y experimentando. ¿Y cuántas veces, iglesia, escucha? Porque nunca debemos de dudar en la oscuridad lo que Dios nos
ha revelado en la luz. La palabra tiene promesas para la preservación y protección de su pueblo en medio de los momentos difíciles, pero muchas veces somos cegados por lo que estamos viendo y por lo que estamos experimentando. Y no he venido a regañarles, no, y decir que tienen poca fe tampoco, porque aún Cristo aparece varias veces a los discípulos en los otros evangelios en el camino a Emaús, y ellos todavía no podían reconocerlo. Y él no dijo hombres de poca fe, sino que dio palabras de aliento. Paz sea a vosotros, paz sea a vosotros. Lo repite 2 veces en este capítulo, como quienes dicen: soy yo, estoy en control y todo lo que he dicho acerca de mí es cierto. Y hoy yo le digo, iglesia, yo repito las palabras: paz sea a vosotros, paz sea a vosotros. Iglesia, en medio de esta situación, escucha la voz de Dios que nos dice: paz sea a vosotros. Pero escucha, mira a María. No es disuadida por lo que ha visto, la tumba vacía, o por lo que ha escuchado o tal vez no ha escuchado de los discípulos, sino que el versículo 11 dice: dijo luego que todo el mundo se había ido, dice que se quedó esperando afuera, llorando en el sepulcro. Ahora escucha bien, porque no es que María tiene más fe que los discípulos, que era una mujer que estaba esperando porque sabía que iba a ver a Jesús. No, es lo opuesto. Estaba desesperada y no esperó ver a Jesús. En cualquier instancia, María no tenía fe que le había resucitado, porque aún vemos que ella sigue dudando, y aún después que ve a los ángeles que le hablan, y aún Jesús mismo le habla, y ella sigue pensando que Jesús es el jardinero. El poder negativo de las pruebas, de las situaciones adversas, que aún el Cristo resucitado, glorificado en su esplendor, la segunda persona de la Trinidad, el rubio de Galilea, el señalado entre 10,000, ha resucitado. Y María está tan abrumada, tan enfocada en su tribulación, que reconoce al Cordero inmolado desde la eternidad como un jardinero. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos así? Mira, hermano, la situación era tan abrumador que aún viendo los ángeles y Jesús mismo no es despertada de su desespero. Y yo no deseo seguir hablando de la pandemia. Créeme que no, inclusive yo iba a regresar y seguir la serie que estábamos haciendo antes de la situación, pero no puedo evitar hablar de esto, porque todo el mundo está siendo afectada. Y aunque queremos pensar que esto se va a acabar pronto, la realidad es que esta situación ha marcado un antes y un después. Y por más que leemos la Biblia y escuchamos hablar de Jesús, muchas veces por lo incierto de la situación, estamos como María, cegados por el dolor, cegados por las preguntas, cegados por lo que creía que sabía de Cristo. Pero Cristo, ella dice: tú has resucitado a personas de la muerte. Aún frente a la tumba de Lázaro, todavía recuerdo las palabras que pronunciaste con tanta fuerza, que aún ahora retumban aún en mi interior. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿cómo es que la fuente de la vida está muerta? ¿Cómo vas a resucitarme a mí si yo muero? Si tú estás muerto, y más todavía se han robado tu cuerpo. Oh Señor jardinero, por favor, dígame dónde ha puesto su cuerpo. La Biblia dice que Jesús dijo: María. Jesús al instante, y le dijo Jesús al instante. La Biblia dice una palabra profunda cuando él grita María. La Biblia dice: volviéndose ella, dijo Raboni. Pero escucha, porque aquí está la redundancia. Ya en el versículo 14, a escuchar la voz de Jesús, ella se vuelve a Jesús. Pero ¿por qué entonces dice, si está mirando a Jesús, dice otra vez que cuando llama a María, dice volviéndose ella? Porque esta vez, escucha bien, iglesia, yo estoy dentro de mis parámetros hermenéutica de lo que es la construcción contextual de este versículo. O sea, en la primera vez que dice volviéndose era un movimiento físico de mirar. Pero la segunda vez tiene implicaciones espirituales.
O sea, era un despertamiento espiritual. María de repente escucha y despierta, porque hasta este momento nada de lo que ha visto, ni la piedra quitada, ni la visión de los dos ángeles, ni aún la visión de Jesús, nada de lo que ha visto ha sacudido su obstinada conclusión de que se lo llevaron y lo volvieron a enterrar. En contraste a los discípulos, María ha visto pero no ha creído. Pero escucha, y es aquí donde yo quiero llegar. Aunque no entiendes, aunque estés en confusión y depresión, cuando esperas en Dios, Él te despierta de tu desespero. Lo quiero decir y repetir otra vez. Cuando tú esperas en Dios, Él te despierta de tu desespero. Mira, porque lo que la vista no pudo cumplir, lo hizo la audición. Solo una palabra de Jesús. Él dice María, y la Biblia una vez más se cumple como en Juan 10 del 2 al 4, mas el que entra por la puerta al pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todos los propios, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Volviéndose fue un despertamiento de su sueño espiritual. El sonido de su propio nombre despierta a María, como haberla despertado de un sueño, pero el sueño de desespero. Y hoy yo te digo, iglesia, despierta en este momento, cobra fuerza, cobra ánimo, vuélvese a Dios en este tiempo. No cede la depresión, no cede al desespero, no cede a estas situaciones adversas ni al temor, sino reanímese, vuélvese a Dios, quebrántese, busque su presencia. Y esta es mi oración para nosotros que hoy escuchan este mensaje. Betel, amigo, amiga, hermano, hermana, despertamos de nuestro desespero. La situación es real, la crisis es difícil, pero nosotros no esperamos en el gobierno, ni en la ciencia, ni en la medicina, aunque todo esto es necesario y debemos de seguir sus instrucciones, pero nosotros esperamos en Jehová. Hay una bendición para aquellos que esperan en Jehová. Cuando tú esperas en Jehová, Dios te despierta de tu desespero. María se quedó frente a la tumba, tal vez ni siquiera esperando a Jesús, pero mira la bendición cuando esperamos, aun cuando no sabemos por qué. Vio una revelación de Cristo mayor en medio de la crisis más oscura que cuando las cosas estaban tranquilas. Y sabe, mi amada iglesia, esta es la experiencia que es para nosotros también. Espera, iglesia, en medio de esta situación difícil, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios que llega a sus hogares en este momento. Yo siento el poder de Dios que se transmite a través de estas vías para poder llegar al corazón. En este momento tu corazón está siendo fortalecido. Tu mente y pensamiento de repente se están aclarando. El desespero se está disipando. El temor se está yendo. Lo desconocido no te trae miedo, porque Dios sigue siendo el Dios de lo conocido, desconocido. Y no solamente es el Dios del desconocido, se manifiesta en lo desconocido en este día. Espera, iglesia, en Jehová. Espera en Jehová. Y yo concluyo con esto. Y quiero concluir hablando de las bendiciones de esperar en Dios a través de la Biblia. Salmo 18:30, Él es escudo a los que esperan en Él. Salmo 25:3, no será confundido, sino que tendremos claridad si esperamos. Salmo 31:9, su bondad es mostrada y experimentada a través de los que esperan. Salmo 33:9, el ojo de Jehová está sobre los que esperan. Salmos 37:9, heredará la tierra a los que esperan en Él. Salmo 104:27, el salmista meditando sobre el cuidado de Dios para su creación, dice: los que esperan en ti recibirán su comida a tiempo. Salmo 147:11, recibimos el agrado de Dios y su misericordia si esperamos. Los profetas también hablan de la espera. Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantaremos alas como las de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. También Isaías dice en el 49:2, no serán avergonzados los que esperan en Jehová. Los libros proféticos, Lamentaciones 3:25, Jehová es
es bueno para aquellos que esperan en Él. Y el Nuevo Testamento está repleto con el concepto de esperar. Hechos 3:5, el cojo de la puerta de la hermosa recibió su milagro por esperar. El versículo 5 dice: entonces Él se estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Romanos 8:23, los que esperan recibirán la adopción y redención de nuestro cuerpo. Hebreos 9:28, Dios salvará a los que esperan. Hebreos 10:13, sus enemigos serán puestos por estrado a sus pies a los que esperan. Segunda de Pedro 3:12 al 15, los que esperan recibirán la promesa de la venida del día del Señor, que son cielos nuevas y tierra nueva. Y Judas 1:21, los que esperan en el Señor Jesucristo recibirán la vida eterna. Oh, iglesia, espera en Jehová, como el salmista: espera en Jehová, porque aún mi alma te alabará. Esperemos en Jehová, iglesia. Oh, este es el día que hizo el Señor, y hoy podemos esperar en Jehová. No importa los momentos más oscuros que tú puedes estar viviendo, aférrate a las promesas de Dios. Y la promesa para esta semana es que si tú esperas en Jehová, tú verás su bondad, su gracia, su misericordia. Él te será escudo, Él te dará tu comida y es a tiempo. Y aunque hablaba simbólicamente ese salmo, Él está hablando físicamente. Él traerá la comida física a tu hogar. Hoy es un día para esperar en el Señor. Yo quiero orar por ustedes en este día, por sus corazones, por sus mentes y por su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Yo vengo con la autoridad que me concede tu palabra como ministro de este evangelio hermoso de Cristo. Señor, pidiéndote encarecidamente, Padre Santo, pidiéndote que con un corazón quebrantado, humillado, Señor, no altanero, no arrogante, demandando que tiene que hacer, sino con un corazón humilde, pidiendo, Señor, socorro para tu pueblo. Suple la necesidad de tu pueblo. Allégate, Señor, llega donde mis palabras no llegan, a ese lugar de interrogantes, de desespero. Oh, que tu palabra, tu presencia puede llegar. Estamos limitados como pastores llegar, pero tu espíritu no está en cuarentena. Tu cuerpo, tu cuerpo, para tu presencia no está en cuarentena. Y tú llegas a las vidas en este momento. Yo pido esto en tu nombre. Amén y amén. Iglesia, lo amamos una vez más, su pastor Eli Bonilla, Mili González. Wow, qué deseo que tenemos de abrazarlo. Pero yo pido, y mi oración es que esta palabra puede llegar directo a sus hogares y pueden sentir la presencia de Dios. Lo amamos y esperamos pronto verlos. Dios le bendiga.